A veces me decís que no os escucho y os tengo que decir que esto no es del todo justo, aunque es cierto que podría estar un poquito más atento a todas aquellas cosas que me decís en redes sociales y en los comentarios. Pero una prueba de que sí que os leo es que os traigo por fin este vídeo de las subtramas que tantísimas veces me habéis pedido, para que no os quejéis. Por cierto, no dejéis de pedirme cosas por redes sociales ni por los comentarios, que aunque no lo parezca, lo leo con muchísimo cariño. Y atención, así, con esta cara. Muy bien, las subtramas son esas líneas argumentales que se desarrollan al mismo tiempo que la línea argumental principal del libro, y suelen ser más cortas, con menor peso y con menor recorrido, obviamente, que la línea principal. Por eso lo de subtramas. Si no serían solo tramas, o supertramas, o megatramas, o ultratramas. A veces sirven de apoyo a la trama principal y otras veces sirven de contraste a esta misma. Pero realmente lo primero que tienes que saber sobre ellas es que están ahí porque resultan relevantes para la trama global del libro. Lo que pasa en ellas afecta de una forma o de otra a la trama principal. Aunque es posible que a veces parezca que la subtrama no tiene nada que ver con la principal, llegará un momento en el que esa relación salga a la luz. Segundo, cuando esto ocurra podrá ser de dos maneras. La subtrama desembocará en la trama principal y se diluirá en la misma, como por ejemplo ocurre con las subtramas de Nancy y Jonathan o la de Hopper y Joyce en la primera y única temporada, y esto es algo que no pienso discutir con nadie, de Stranger Things. La otra opción es que la subtrama y la trama se crucen, simplemente se toquen en un momento dado, pero luego cada una siga por su propio camino, separadas de nuevo. Como pasa en El Señor de los Anillos, que es raro Javier poniendo otra vez esta obra de referencia, con Gandalf, que sobre todo al principio va entrando y saliendo de la trama principal con sus viajes, investigaciones, desapariciones y apariciones milagrosas. Por cierto, que El Señor de los Anillos es un mal ejemplo a la hora de hablar de subtramas, ya que divide todo en dos con igual importancia, lo que no es malo de por sí. Lo malo es que muestra todo lo que ocurre en una de ellas de golpe y luego lo que ocurre en la otra, pese a que son eventos simultáneos. Así que tercero, mucho mejor llevar las subtramas a la vez conforme van ocurriendo, tanto como sea posible. Sí, os acabo de colar las imágenes de la peli del Señor de los Anillos, pero no de la ultra famosa que todo el mundo conoce, sino de aquella infame de los años 80 de dibujitos. Cuarto, algunos personajes que para el cómputo global de la obra son secundarios, para algunas subtramas, sin embargo, pueden convertirse en los protagonistas, y debemos tratarlos como a tales. Hay que tomarse el tiempo de mostrarlos con un poquito más de profundidad, para que podamos conocerlos mejor, y comprendamos a la perfección sus motivaciones, miedos, deseos, necesidades, defectos. Pausa necesaria para recordaros que tengo unas redes sociales hermosísimas para que podáis seguirme en todas ellas, y un Patreon genialérrimo para apoyarme y así poder seguir haciendo este contenido con esta alegría y esta calidad que os traigo. Y como tampoco cuesta nada, pues también dejadme un like y un comentario y una buena suscripción, ¿no? ¿Qué pasa? Vamos a ver. Quinto, las subtramas se pueden cruzar entre sí independientemente de lo que ocurra en la trama principal, o pueden confluir varias entre sí para crear una subtrama mayor, o a su vez de una pueden dividirse y formar dos o tres nuevas. Todo esto para decirte que son independientes y tienen autonomía para desarrollarse como quieran, salvo en sexto, su resolución. Debes resolverlas antes que la trama principal, o que tal vez con el final de la trama principal también finalicen las subtramas, o si acaso inmediatamente después de que termine la trama principal, pero no mucho después, que es lo que ocurre de nuevo en El Señor de los Anillos, que en el libro, después de haber lanzado el anillo al Monte del Destino y haber derrotado a Sauron, todavía nos quedan unos cuantos capítulos para ver cómo se resuelven los problemas de la comarca, que si Saruman aparece de nuevo, que si unos gamberros los tienen esclavizados a los hobbits, bla 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 bla. Un desastre anticlimático. Y siento poner esto de ejemplo otra vez, pero es cierto que El Señor de los Anillos comete unos cuantos errores de esos que son imperdonables y que no hay que cometer jamás. Y por eso mismo lo ilustro todo con esta otra versión muchísimo más infame que la de dibujos animados. El Señor de los Anillos ruso, aquí para que lo disfrutéis. Séptimo, es posible terminar el libro con alguna subtrama sin finalizar, pero solo si tenemos intención de continuar la obra en otro libro. Ahí sí, en un segundo o tercer libro tenemos que darle finiquito a estas subtramas, porque si no lo hacemos el lector se nos va a lanzar al cuello. Un ejemplo de esto, y de nuevo Javier volviendo con ejemplos que nunca ha utilizado antes, tenemos El Imperio Contraataca, que termina con muchas cosas sin resolver, entre ellas qué va a ser de Han Solo, que lo han convertido en un artículo de decoración de dudoso gusto.
Octavo y mucho ojito, que si terminamos un libro y dejamos una subtrama todavía abierta, esta automáticamente gana en fuerza y en presencia. Y eso no es malo de por sí, pero entonces estamos corriendo el riesgo de que esa pequeña subtrama crezca tanto que le gane en protagonismo a la trama principal. ¿Y qué tiene de malo esto? Pues que es posible que la subtrama se convierta en trama principal y que la trama principal a su vez se vea relegada a subtrama. Y a lo mejor con esto no vamos a crear una paradoja espaciotemporal, pero sí que podemos estar confundiendo al lector, que se ha leído una primera parte con muchísima atención porque le importaba mucho la trama principal y ahora de golpe en el segundo libro se encuentra que su trama principal predilecta pues ahora es una subtramilla. Eso es invertir las normas, cambiar el paradigma y en cierto sentido romper las reglas del juego, unas reglas que tú mismo hayas creado. Y esto es muy difícil de hacerlo bien, así que cuidadito y pies de plomo. Un ejemplo de ello lo tenéis en Detrás de sus ojos, pero no voy a decir exactamente por qué, porque ojo, cuidado, spoiler máximo. Noveno, una cosa distinta es que no tengamos una trama principal sino varias subtramas que sean todas del mismo nivel. En este caso sí que tendríamos más espacio para hacer que de pronto una de esas subtramas destaque sobre las demás y gane mayor importancia. Ahí no pasaría nada porque estamos contando de un principio en el que no hay una trama principal de por sí. Y es posible que esa subtrama crezca porque en ella hay un personaje que destaque sobre los demás o que tenga mayor relevancia de repente, o porque varias subtramas vayan confluyendo entre sí y creen una subtrama superior que por lo tanto se convierta en la trama principal. ¿Qué es lo que ocurre en Canción de Hielo y Fuego? Bueno, en la serie, que los libros todavía van un poquito retrasaditos con respecto a esto, pero llegarán, eso creemos, esperamos. Por cierto, que si no te gustan los ejemplos que pongo, que si siempre son los mismos, que yo lo sé, que yo lo entiendo, que soy un poquito limitadito para esto, déjame en los comentarios de esos ejemplos que yo estoy poniendo, ¿qué otros pondrías tú? De los casos que yo estoy diciendo, ¿qué otros pondrías tú? Déjamelo aquí abajo en los comentarios y vamos a discutir con tranquilidad. Décimo, ya hemos visto que las subtramas pueden terminar antes del final del libro o del final de la saga, pero es que también tienen la posibilidad de aparecer con el libro muy avanzado, porque los protagonistas a lo mejor de repente se separan por algún motivo y hay que crear una subtrama para cada uno de ellos porque se han dividido en su camino, como ocurre en cierta obra que ya he mencionado antes, o porque aparece un nuevo personaje que tiene suficiente capacidad de impacto como para hacer que se cree una nueva subtrama solamente para él, o porque un personaje ha evolucionado tanto que sí que necesita su propia subtrama. Antes no la necesitaba, pero ahora ha ocurrido algo, ha crecido de alguna manera y necesita su propia subtrama. Y eso no pasaba al principio del libro. Como veis, hay una estrecha relación entre los personajes principales y las subtramas. Y ya no solamente porque estos suelen protagonizar a aquellas, sino porque el papel de las subtramas suele ser equiparable al de los personajes. Las subtramas aparecen y desaparecen con la misma facilidad que los personajes principales, y tienen una capacidad similar de impactar en los lectores. Por eso mismo, ya que sería un error presentar un personaje relevante cuando la trama ya está muy avanzada, 11º, no hagas lo mismo con una subtrama. Introducir una subtrama cuando el libro está muy avanzado y está más cerca del final que del principio puede ser un poquito arduo de digerir para el público y más difícil todavía de encajar dentro de la obra. 12º, con respecto a la profundidad, por lógica, las subtramas no pueden estar tan sumamente detalladas como lo van a estar las tramas principales. No solamente eso, sino que van a ser menos largas, menos frecuentes y por lo general menos importantes. Es lógico. Tienen que ser más ágiles y no robarle atención a la trama principal. Recordemos lo de que son subtramas. 13º, ¿cuánto deben aparecer los capítulos de cada subtrama? Yo recomiendo que siempre menos que los de la trama principal. A lo mejor la mitad, más o menos. Y tirando por lo bajo, que aparezcan lo suficiente como para que el lector no pierda el hilo y que cada vez que salga uno nuevo se pregunte ¿pero esto qué es? ¿Esto de dónde iba? ¿A qué correspondía? Lo que nos lleva a 14º, procurar que la subtrama sea reconocible, que tenga unos elementos definitorios que permitan al lector reconocerla nada más que se esté leyendo el primer párrafo. Otra forma de conseguir esto es ponerle a cada uno de los capítulos el nombre del protagonista de esa subtrama, como ocurre en Canción de Hielo y Fuego de nuevo. O por ejemplo un símbolo característico como ocurre en la saga del Archivo de las Tormentas de Brandon Sanderson. Ese ejemplo no lo esperabais, ¿eh? El punto 15º creo que es algo que ya se intuye por todo lo que llevo dicho, pero bueno, yo ahí lo dejo.
Las subtramas tienen su propia presentación, nudo y desenlace. Esto es, tienen una estructura propia dentro de la estructura general de toda la obra y no deben romper esa estructura general. Y no solo eso, sino que tienen sus propios puntos de giro, sus puntos de inflexión y clímax. Son pequeños libros dentro del libro. Trátalas así desde el principio y tendrás mucho ganado a la hora de crearlas y desarrollarlas. 16. En cada capítulo de cada subtrama debes poner algo nuevo de información, algo que haga cambiar de alguna manera lo que el lector ya sabía de esa subtrama, que incremente su información y que a la vez le haga querer saber más. Esto hará, por supuesto, que la subtrama avance y que no quede la sensación de que los capítulos están ahí simplemente por el relleno. 17. Huelga decirlo, pero ahí va, las subtramas no son necesarias para todos los libros. Un libro no es mejor por tener un montón de subtramas y por lo tanto muchísimas páginas y muchísimos capítulos. No hace falta. Si tú puedes contar la misma historia sin utilizar ninguna subtrama, hazlo. O si en lugar de tener 4 o 5 subtramas puedes contar lo mismo con 2 o con 3, mejor con 2 o con 3. Porque es siempre mejor si simplificas. Recuerda, ahora y siempre, menos es más. Si esto de menos es más y otros conceptos de la escritura se te hacen un poquito bola, no te preocupes. Escríbeme Autorquía y contáctame para que tengamos una hora de asesoría cara a cara conmigo, tú y yo. Lo hablamos, me preguntas, te respondo y ahí te resuelvo todas tus dudas. Que básicamente mi trabajo, a eso me dedico, a resolverle la duda a muchísimos escritores. Bueno, y también hacer informes de lectura, maquetaciones y correcciones. Contáctanos y lo sabrás todo. Y para mayor conocimiento extra, métete en mis cursos, los tienes todos aquí abajo en la caja de descripción del vídeo, todos los enlaces. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo, sobre todo a vosotros, mis queridísimos Patreons, que sin vuestra ayuda esto no sería posible. Y cuesta, y es difícil, y hay que seguir adelante y vosotros lo hacéis posible. No os olvidéis de dejarme un buen me gusta o un buen comentario siempre del cariño y el respeto. Compartirlo con todo el mundo que conozcáis para llegar más lejos. Suscribíos si no lo habéis hecho todavía, dando a la campanita, así YouTube dicen que os dirá cuando publico algo nuevo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí.